8. Un gran agujero en la nieve servía al campamento como vertedero de basuras para residuos no biológicos. Estaba bien alejado a un lado y enmarcado por encima con un techo de madera para evitar que alguien tropezase con él. Los subproductos humanos eran tratados de manera diferente, por necesidad y experiencia nacida de una generación de exploración antártica moderna. Eran tratados químicamente y después almacenados en bidones para su enterramiento mucho más lejos del campamento. En la mayoría de climas de terreno hostil los simples tanques sépticos servirían para tal material, pero no en la Antártida. No donde todo se congelaba y se negaba firmemente a biodegradarse. Había que tener cuidado con lo que se hacía con los desechos o estos merodearían y lo perseguirían a uno. No quedaba mucha luz diurna tan al sur, pensó Bennings mientras volcaba el contenedor de basura. Este colgaba de un carretón montado en esquís en vez de ruedas. Hizo retroceder el carro desde el agujero y cerró de una patada la puerta que lo cubría, frotándose las manos enguantadas mientras examinaba el cielo. Pronto el invierno se apoderaría del continente austral y empezaría realmente a hacer frío. Los hombres tendrían que retirarse permanentemente en su madriguera para esperar el retorno del sol. Palmer y Childs trabajaban como esclavos en el menos destrozado de los helicópteros. Gary todavía mantenía alguna esperanza de que uno de ellos pudiese ser reparado a tiempo para hacer una carrera al estrecho de McMurdo, donde su piloto intercambiaría información impactante por refuerzos, suministros, consejo experto y, por lo menos, una radio nueva. La vieja era un montón de restos de plástico de bordes afilados en la sala de telecomunicaciones. Cualquier idea de reparar un instrumento de estilo antiguo habría estado fuera de discusión. Pero todo el equipo electrónico del campamento era sólido. Así que había una posibilidad escasa de arreglar una unidad de emisión rudimentaria. Desgraciadamente, intentar unir docenas de fragmentos y otros componentes diminutos de los colores del arco iris en algo parecido a una pieza funcional de equipo de comunicaciones era una tarea para alguien que combinase los talentos de un instructor de laboratorios Bell-1 y un maestro de rompecabezas. Sanders no era ninguna de las dos cosas. Además, todavía le dolía la cabeza. Se ajustó el gran vendaje enrollado alrededor de su frente e intentó sacar algo de sentido de la carnicería. De vez en cuando la visión se le emboronaba. El tamaño minúsculo de algunos de los componentes indispensables no ayudaba. Los que habían sobrevivido a la locura de Blair estaban en un montón ordenado en el escritorio delante de él, pareciendo caramelos de azúcar de la tarde. Cada uno tenía un número estampado en la parte frontal. Tableros de circuitos estaban organizados alrededor del montón en un semicírculo. Los tableros también tenían números impresos. Huecos vacíos destellaban desde los tableros, necesitando repuestos. Todo lo que había que hacer era emparejar los números de los módulos de repuesto con los de los tableros. Claro, veré qué puedo hacer, le decía Sanders a Norris. Le dije a Gary que lo intentaría. Pero la mayoría de esas unidades, e hizo un gesto barriendo que abarcaba la mayor parte del equipamiento arruinado, está diseñada para reparación en fábrica. No tengo equipo para arreglar circuitos en microminiatura. Una lupa descansaba cerca de su mano derecha. Sanders la recogió y empezó a buscar con poco entusiasmo la rotura donde se suponía que un tablero se unía a otro. No me enseñaron mucho sobre arreglar estas cosas en la escuela de comunicaciones. Norris sonrió y le dio palmaditas suavemente en un hombro. Está bien. Tampoco te enseñaron mucho sobre manejarlas. Sanders respondió con algo en español que Norris no pudo entender, pero pensó que no sonaba técnico. En la oscuridad persistente del invierno antártico, la mañana se reducía a un recuerdo abstracto de otro mundo. Tu cuerpo funcionaba según un horario preestablecido, no instintos naturales muy confusos. Cuando llegaba la hora del desayuno, tenías que hacerlo sin la reconfortante llegada de una cálida salida del sol. Knowles hacía lo que podía por compensar su ausencia con un buffet de huevos, tocino, tostadas, jalea y mantequilla, patatas fritas campesinas y cereales calientes o fríos. El festín era tan necesario como bienvenido. Por debajo de la altitud de 60 grados, las calorías desaparecían tan rápido como la civilización. No había investigadores ni trabajadores gordos en ninguna de las muchas estaciones internacionales esparcidas por el continente.
Aunque hubieses tenido sobrepeso toda tu vida, una estancia de 1 año en la Antártida fundiría tu exceso de masa. Era un fenómeno que incluso los primeros exploradores habían notado. Las únicas que podían mantener el peso en la Antártida eran las focas y las ballenas. La mayoría de los hombres y mujeres que moraban cerca del Polo Sur coincidían, sin embargo, en que había métodos más fáciles para perder peso. El comedor era una sala larga y estrecha, no mucho más ancha que los pasillos de acceso que lo conectaban con el resto del campamento. En ese momento estaba llenándose de hombres hambrientos medio despiertos. Capper interceptó a Knowles cuando el cocinero estaba trayendo otro montón de tostadas y galletas. El médico deslizó una cápsula azul de aspecto inocuo en la bandeja. Knowles la examinó y sonrió al doctor. «Hey, hoy ya he tomado mis vitaminas». «No es para ti», le dijo Capper tranquilamente. «Pon esto en el zumo de Blair antes de llevarle su bandeja». «¿Todavía crees que es peligroso?» «Espero que no. Pero necesita más que una noche para calmarse, tanto emocional como físicamente. Esto le ayudará a relajarse». Apartó la píldora de la tostada. Knowles se encogió de hombros. «Tú eres el médico». Fusto estaba dejando la bandeja sobre la mesa después de haberse metido la píldora en el bolsillo cuando Clark irrumpió en la sala. La conversación cesó. Estaba pálido y sin aliento. «Los perros», jadeó. Sin explicarse ni esperar una respuesta, se giró y volvió a salir disparado por el pasillo. «Mierda. ¿Ahora qué?», murmuró alguien mientras los huevos y el café eran abandonados. La perrera estaba vacía. Comida de perro seca descansaba intacta en el comedero de metal. El gran bidón de agua estaba lleno hasta el borde. No había señal de ninguna alteración. En el extremo opuesto de la perrera estaba la ingeniosa puerta para perros. Conducía a una rampa estrecha que subía hasta la superficie. Clark la usaba para sacar a los perros cuando era hora de ejercitarlos, para no tener que pasarlos por un pasillo del campamento. El viento soplaba por los cantos de la puerta. Clark y Gary examinaron el cerrojo, que normalmente mantenía la puerta cerrada. Estaba diseñado cuidadosamente para que ningún perro pudiese abrirlo accidentalmente. «¿No está roto?», habló silenciosamente el jefe de la estación mientras señalaba el soporte aislado del metal. «No lo está», Clark tocó el cerrojo. «Esto estaba abierto de par en par cuando he entrado esta mañana. Sé que lo cerré. Siempre lo compruebo antes de ir a la cama». La mirada de Gary fue al techo. «Ropas de exterior. Vayamos a la parte superior y echemos un vistazo». Las tareas diarias fueron puestas momentáneamente a un lado cuando los hombres se metieron en sus pesadas ropas exteriores. Se podía ver fuera, pero solo apenas. La nieve que soplaba oscurecía el estridente destello amarillo que caía de las lámparas de argón que rodeaban el complejo. La nieve era ligera y las huellas de los perros eran claramente visibles en el terreno por encima de la perrera. Conducían desde la rampa directamente a la oscuridad. Los hombres se reunieron alrededor mientras Clark se inclinaba sobre ellas. 3 grupos de huellas de zarpas, anunció, siguiéndolas con el guante. No hay duda. Los 3 se fueron juntos. M.C. Ready estaba cerca, escribiendo con un bolígrafo a gas en un cuaderno pequeño. Capper miraba hacia el noroeste, a los últimos restos de luz diurna, protegiendo sus gafas de las partículas de hielo que soplaban. ¿Cuánto tiempo supones que hace que se han ido? Clark consideró la cuestión. No los he visto desde que comprobé el cerrojo anoche. Podrían ser hasta 10 o 12 horas. M.C. Ready levantó la mirada de su lista. Su cara era grave mientras seguía la mirada de Capper. No han podido ir lejos con este clima. Probablemente tuvieron que parar pronto después de irse y se refugiaron en algún sitio para pasar la noche. Varios de los hombres se giraron dudosos hacia el piloto. «No estás pensando en ir tras ellos, ¿verdad?», le preguntó Gary. «Sé que últimamente aquí te hemos presionado un poco duramente sobre volar con mal tiempo, pero, claro que voy a ir tras ellos», espetó M.C. Ready, guardando el bolígrafo. «¿Para qué demonios?». Norris miró al piloto como si M.C. Ready estuviese proponiendo un viaje innecesario al 7º nivel del infierno de Dante. Norris continuó. «Aunque Blair tenga razón y uno de ellos no sea ya un perro, solo morirán ahí fuera. No hay comida,
Ni siquiera un pingüino solitario. Ni siquiera una maldita araña. Están a más de 1000 millas de cualquier cosa que no sea hielo y roca. Además de lo cual, adujo Palmer con lucidez desacostumbrada, los helicópteros no van a estar listos en días, si lo están alguna vez. MC Ready los ignoró a ambos y entregó a Venus la lista que había estado preparando. Sacad estas cosas del suministro y reuníos conmigo junto a las motonieves. Gary miró al piloto con incredulidad. No vas a atraparlos en una de esas con la ventaja que llevan. Como decía, probablemente hayan pasado la mayor parte de la noche acurrucados en algún sitio por calor. No son murciélagos, maldita sea. Y no sabemos que hayan estado fuera las 10 o 12 horas enteras. Miró fijamente a su ayudante. Palmer, ¿cuánto tiempo te llevaría atar esos grandes carburadores de 4 cilindros en las motos? ¿Para qué? Oh, sí. Te entiendo, sonrió, saboreando la oportunidad. Siempre había querido probar eso con las motonieves, pero tanto Gary como Mac lo habían prohibido. Ahora tendría la ocasión. No era lo mismo que juguetear con el cuadro de un Corvette, pero sin embargo sería divertido. Entonces date prisa, le urgió MC Ready. El hombre más joven se volvió y salió trotando hacia el gran cobertizo de mantenimiento. Childs, ven conmigo. Tenemos trabajo que hacer. MC Ready rodeó al gran mecánico con el brazo y los dos pasearon por la nieve, charlando animadamente. Ligeramente desconcertados, el resto de los hombres los observaron irse. El hielo y la nieve se arremolinaba alrededor de ellos. Gary gritó detrás del piloto. ¿Qué vas a hacer cuando los alcances? Bennings estaba leyendo la lista que MC Ready le había entregado. Mierda, murmuró en voz alta. El jefe de la estación lo miró, reparando en la lista. ¿De qué va eso? Bennings se la pasó. Sea lo que planea hacer, no se anda con gilipolleces. Gary examinó la lista, y después levantó la mirada a su izquierda. Pero los dos hombres ya estaban fuera de la vista, engullidos por la oscuridad y la nieve que soplaba. Childs trabajaba deprisa. Estaba familiarizado con el equipo que MC Ready había requisado, además de que había usado algo de ello muy recientemente. Los ajustes que estaba haciendo no eran complicados, solo muy ilegales. Pero Gary sabía de ellos, y no había puesto objeciones. Todavía no. Probablemente se imagina que es nuestro funeral, pensó el mecánico mientras apretaba un tornillo. Y probablemente tenga razón. Pero en lo que respectaba a Childs, MC Ready tenía más razón. Tal como Childs lo veía, no tenían elección. Si esos perros ahora eran cosas y no perros, y si de alguna manera, por algún medio se las arreglaban para llegar a otro campamento desprevenido. Childs venía de un barrio donde la gente había muerto porque nadie quería implicarse, porque nadie quería arriesgarse a ayudar al tipo al otro lado de la calle. Lo enfermaba, por lo que se había alejado en cuanto fue lo bastante mayor. No iba a dejar que esa clase de cosas ocurriesen ahí. Apretó el tornillo una última media vuelta, después puso el destornillador a un lado y levantó el soplete. Sujetándolo firmemente en la mano izquierda, abrió las nuevas válvulas con la derecha. Hubo un breve sonido de chisporroteo. Llamas inseguras salieron esforzadamente de la boca. Tiró lentamente de la palanca fijada al metal. Un rugido súbito estalló en la parte trasera del taller y una racha de fuego se disparó 15 pies a través del hielo oscuro. Childs apagó el soplete, frunciendo el ceño mientras escogía otra herramienta del cofre a sus pies. El arco era demasiado amplio y estaba perdiendo distancia. Había que estrecharlo algo. MC Ready salió del cobertizo y llegó detrás de él. El mecánico levantó la mirada de su trabajo. ¿Ves eso? El piloto estaba mirando fuera a través del hielo. Sí, se ve bastante bien. Si estrecho el campo, quizá pueda sacarle otros 5 o 6 pies. MC Ready apoyó una mano en el hombro de Childs. Olvídalo. Prefiero tener cobertura más amplia. Vale, tú eres el jefe. Childs volvió a colocar la llave de tubo sin usar y se levantó. ¿Cómo va Palmer? MC Ready volvió a mirar hacia el cobertizo. Ya casi está. Ese chico hace mejor trabajo drogado que la mayoría de tíos con la cabeza despejada. Si hubiese alguna cabeza despejada por aquí, contestó airadamente Childs,
No tendríamos que estar haciendo esto. MC Ready no tenía réplica para esa. Palmer estaba inclinado sobre el motor de la motonieve. La cubierta estaba levantada y no se le podía ver la cabeza, pero se le podía oír trabajando en las entrañas de la máquina. La otra motonieve estaba cerca, arreglada y preparada para correr. Su asiento trasero había sido reemplazado por una caja de almacenamiento de fibra de vidrio. Una carretilla sobre esquí se deslizó en la habitación. Benin se sopló en las manos enguantadas, un gesto más por reflejo que útil, y cerró la puerta del cobertizo tras él. Se quitó los guantes y se paseó para mirar más allá de la espalda arqueada de Palmer. ¿Cómo va? Palmer levantó la mirada hacia él. Casi está. Grasa de mecánico le oscurecía la cara. La puerta trasera del cobertizo se abrió, admitiendo otra ráfaga de aire frío junto con Childs y MC Ready. El hombre grande había desconectado el soplete de su depósito y lo llevaba cautelosamente. MC Ready reparó en el meteorólogo inmediatamente. ¿Has ido a por las cosas, Bennings? Gary, acarraspeado y farfullado un poco, pero solo un poco, señaló la carretilla que había traído. Bien, MC Ready se movió hacia ella, quitándose el anorak. Childs estaba plegando la gruesa manguera unida al soplete y cargándola en el contenedor de almacenamiento montado en la parte trasera de la motonieve que esperaba. El piloto abrió la tapa de la carretilla, miró superficialmente el contenido y después movió un trineo de remolque a su posición detrás de la otra motonieve. Un cable flexible unía los dos. Comprobación final, anunció Bennings, leyendo de una lista. Era la misma lista que MC Ready le había dado antes. Caja de dinamita ya con mecha, caja de termita igual, 3 escopetas, caja de bengalas, 2 pistolas de bengalas, 30 bidones de gasolina y una caja de alcohol medicinal. Metió la lista en un bolsillo y miró a MC Ready. ¿Vas a bebértelo si no puedes hacerlo explotar? MC Ready, asegurándose de que el enganche del remolque estaba ajustado, ignoró la ocurrencia del meteorólogo. Vale, carguémoslas. El sol no salía realmente en esa época del año en las regiones polares del sur. Solo echaba una ojeada titubeante sobre el hielo y pasaba unas horas arrastrándose a lo largo del horizonte hasta que, aparentemente agotado por el esfuerzo, desaparecía abruptamente en la noche prolongada. Las motonieves retumbaron suavemente por el paisaje crepuscular, con los motores rasgueando con desacostumbrada potencia de caballos adicional gracias a los servicios de Palmer y la adición de los carburadores más grandes. Bennings pilotaba la que tiraba del remolque mientras MC Ready y Childs compartían la otra. De vez en cuando paraban para comprobar el rastro. La nieve silbaba alrededor de ellos, pero los copos eran diminutos y se mantenían en el aire más a menudo de lo que se asentaban en el suelo. Los perros habían estado corriendo mucho y deprisa. Las huellas de sus zarpas estaban muy espaciadas. Hasta entonces habían permanecido visibles. Sabían que eso no podía durar para siempre. Pronto el viento y la nieve las rellenarían. Era una carrera para ver qué se agotaría antes, los perros o sus huellas. MC Ready hacía observaciones regulares con sus binoculares, y los 3 hombres rotaban en turnos de conducción. Ahora algo oscuro e irregular se mostraba contra el hielo justo por delante y ligeramente a la derecha. Golpeó suavemente a Childs en la espalda, manteniendo el equilibrio en el asiento del pasajero. «Algo por ahí», gritó por encima del rugido del motor. «Por ahí», señaló varias veces para indicar la dirección. Childs asintió en reconocimiento e inclinó el vehículo levemente a la derecha. A su izquierda, Bennings viró para igualar el nuevo rumbo. Pronto se pudo ver sin binoculares. Las 2 motonieves redujeron la velocidad mientras se acercaban. Estaba rodeado de huellas de perro. Estas estaban apiñadas y repetidas, señales de que una lucha corta pero intensa había alterado la nieve. El bulto oscuro eran los restos medio comidos de un husky. Sus patas traseras y la parte inferior de su cuerpo habían sido roídas hasta dejarlas limpias. Pellejo desgarrado aleteaba suelto en el viento. La mitad superior del cuerpo, del esternón hacia arriba, faltaba. MC Ready dio la vuelta en un círculo lento, buscando primero con los ojos y después a través de los binoculares. No había señal de la parte que faltaba del perro ni de sus 2 compañeros. «¿Qué es?», murmuró Childs,
mirando disgustado al husky mutilado. Mr. Reddy volvió a meter los binoculares en su funda y salió a caminar en la nieve, siguiendo la fila de huellas todavía visibles. La fila ahora era más estrecha. Quizá la cena, murmuró. El horizonte sombrío no mostraba nada salvo luz tenue y un cielo encapotado. Los perros no se comen unos a otros. Bennings pateó el cuerpo congelado. No soy un experto como Clark, pero eso lo sé. Un perro preferiría morir de hambre que comerse a los de su propia especie. Lo sé, dijo Mr. Reddy suavemente. Chael se había alejado del cuerpo y estaba describiendo un semicírculo lento. ¿Dónde está la otra mitad? Por aquí no, le dijo Mr. Reddy. Lo he comprobado con los prismáticos. Probablemente se la llevaron con ellos. ¿Para la siguiente comida? Chael se escupió en la nieve. Eso pensaría yo. Mira, eso es de lo que Gary no se daba cuenta. Un perro no podría hacer 1000 millas. Un perro alimentándose de uno o dos más. Dejó lo obvio sin decir. Muy conveniente, tener un continuo suministro de comida que viaja contigo sobre sus propias patas. Fue hasta el remolque de la motonieve, levantó la tapa y retiró un bidón de 2 galones de gasolina. Desenroscó el tapón, y después miró a Bennings. Todavía se mueven en línea recta. ¿A dónde se dirigen esas huellas? A ninguna parte, insistió el meteorólogo. Solo recto hacia el océano. Eso es algo. En cualquier caso, el piloto derramó en silencio el contenido del bidón sobre los restos. Los hombres se apartaron. Mr. Reddy sacó un pedazo de papel estropeado de un bolsillo del anorak y lo incendió con su mechero, tirándolo hacia los restos. El hueso y la piel prendieron al instante y ardieron con una llama continua en el viento continuo. Movámonos. Algo del entusiasmo inicial se estaba perdiendo en sus compañeros. Ya habían recorrido un largo camino desde el calor y la comodidad del puesto avanzado. Ahora los restos roídos del perro de trineo les habían recordado otra vez el adversario tan letal que estaban persiguiendo. Quizá deberíamos considerar esto otra vez, Mac, murmuró Childs medio excusándose. Cabeceó hacia el horizonte. Podrían estar a horas por delante de nosotros. Bennings inspeccionó el débil sol. También va a oscurecer pronto. Se supone que va a ser menos 51 esta noche. Mr. Reddy, montando en la motonieve que remolcaba los suministros, los ignoró a ambos. Volved si queréis. Yo voy tras ellos. Sus compañeros intercambiaron una mirada dudosa, y después empezaron a andar hacia las máquinas. Está loco al querer continuar con esto, murmuró Childs infelizmente. Sí. Bennings trepó al asiento detrás del mecánico. Quizá no. Quizá seamos nosotros los que estamos locos al pensar en volver. Ah, cállate. Childs activó el motor. Solo venía un brillo leve de un sol del color de un sorbete rancio mientras las motonieves continuaban siguiendo las huellas de perro que se desvanecían. Bastante inesperadamente, el rastro cambió de dirección. Mr. Reddy frenó hasta detenerse. Childs y Bennings se pararon a su lado, con sus motores apenas funcionando. ¿Qué va mal, Mac?, preguntó el mecánico. El piloto rompió nieve de su barba. Las huellas habían girado hacia una cresta de colinas bajas y acantilados nevados. Hacía mucho frío ahora. Se desvían en esa dirección. Childs se levantó en su asiento y miró en la dirección indicada. ¿Crees que podemos meternos allí? Siempre que no se ponga demasiado escarpado, le dijo Mr. Reddy. ¿Aún estáis conmigo? Childs miró atrás a Bennings. El meteorólogo asintió. Demonios, de todos modos es demasiado tarde para regresar esta noche. Bien podemos seguir hasta que paremos a dormir. Podemos discutir qué hacer mañana por la mañana. Es suficiente. Mr. Reddy retomó su asiento y viró su máquina hacia las rocas. El terreno era más escabroso de lo que el piloto había supuesto. Altos acantilados de hielo sólido se elevaban desde el pequeño cañón que estaban explorando. Crestas de presión habían estado en marcha aquí en tiempos antiguos, así como fuerzas sísmicas. Se sentía como una hormiga trepando por un espejo roto. Habían estado utilizando los faros de las motonieves desde que habían entrado en el cañón. El sol apenas proporcionaba luz suficiente para ver los propios pies. Pero al menos las huellas de perro destacaban claramente.
Los acantilados protectores los habían escudado de la nieve que soplaba. Bennings estaba incómodo en el laberinto. Fuera en las planicies de hielo nada podía saltar sobre ti, pillarte por sorpresa. No estaba de humor para sorpresas. No hay. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba. Debería estar de vuelta en el campamento, tomando lecturas de anemómetro, observando el barómetro, calculando frentes y depresiones y midiendo caídas porcentuales en gradientes de temperatura contra cifras antiguas en manuales. En su lugar estoy muriendo congelado mientras perseguimos a un par de perros que quizá no sean perros porque su ADN ha sido alterado por la invasión de algo de 100 milenios de edad que fue enterrado en el hielo y desenterrado por un puñado de noruegos desprevenidos y demasiado ansiosos que... Pestañeó. Las motonieves estaban reduciendo la velocidad. Intentó ver alrededor de la masa de Childs. Justo delante, pillado en la luz de los faros de las motonieves, había un solo husky. Bennings no sabía si sentirse asustado o satisfecho. Al perro no le podía haber importado menos. Se sentaba en medio del pequeño cañón, con la espalda vuelta despreocupadamente hacia los hombres que se acercaban, y mascaba contento la mitad superior del cadáver que habían encontrado fuera en la planicie. La carencia de miedo o cualquier otra reacción reconocible hizo a MC Ready doblemente cauteloso. Redujo la velocidad de su propio vehículo y levantó una mano. Childs y Bennings aminoraron junto a él. Él señaló a su presa. Estaba a apenas 20 yardas y todavía no daba ninguna señal de ser consciente de su presencia. ¿Qué opináis de eso? Es nuestro corredor, no hay duda al respecto, murmuró Childs. Está terminándose a su amigo, como decías que haría. MC Ready buscó con cuidado el borde del cañón, primero el lado derecho y luego el izquierdo. No podía verse nada entre los riscos. Nada se movía. ¿Por qué demonios está simplemente sentado ahí? ¿A quién le importa una mierda? Bennings tenía demasiado frío para el pensamiento complejo. Quemémoslo y sigamos. No estoy seguro, empezó MC Ready. Bennings lo interrumpió. Ahora no te pongas listo conmigo, Mac. O acabamos con este ahora o tomo una de las motos y me voy a casa. Childs ya estaba descargando el soplete y enganchándolo al tanque. MC Ready se encogió de hombros, armándose con una bomba de termita. Cuando Childs estuvo preparado, empezaron a subir por los lados del cañón, cada uno apretándose contra la pared del acantilado. Bennings se quedó de guardia con las motonieves por si el perro intentaba correr por delante de ellos en el último minuto. Mientras Childs y MC Ready se acercaban, el perro continuó ignorándolos, aparentemente contento meramente con mascar su comida. Los ojos del mecánico recorrieron el paisaje, intentando ver en la oscuridad más allá del animal, en el área fuera del alcance de los faros de las motonieves. ¿Dónde está el otro, Mac? ¿Dónde demonios está el otro? MC Ready gritó atrás hacia las máquinas. Está solo el de aquí, Bennings. Mantén el ojo atento por el otro. El meteorólogo chilló su comprensión, sacó una linterna y empezó a dirigir su haz sobre las rocas a su derecha. MC Ready le habló al perro mientras intentaba mirar en 4 direcciones a la vez. Su voz era tensa, persuasiva. ¿Dónde está tu amigo, chico? Puedes contárnoslo. El mejor amigo del perro, ¿recuerdas? ¿A dónde ha ido tu amigo? No solo no reaccionó el animal, continuó ignorando su aproximación. MC Ready sacó su propia linterna, dirigiéndola inquieto sobre resquicios y posibles escondites en los lados del acantilado. Todavía nada. Que le jodan. Childs, haz que esa cosa vuele. No aflojes hasta que sea cenizas. Encontraremos al otro más tarde. Childs activó el inyector. La punta del soplete cobró vida. La atención de Bennings estaba en el acantilado cuando algo le agarró los tobillos. Miró abajo y apenas tuvo tiempo de gritar cuando su cuerpo fue arrastrado bajo la superficie. La linterna salió volando. En unos segundos, solo su cabeza y hombros se veían por encima del hielo. Childs y MC Ready se giraron al sonido del grito, y corrieron de vuelta hacia su compañero. Ya solo su cabeza era visible. MC Ready tropezó, picándole la nieve en la cara cuando cayó. Algo hizo un ruido tras él, y no era el viento. Nunca había oído nada como ese ruido. Era un crujido,
Un chasquido de algo que no era madera ni plástico. Era orgánico. Pensó en cortezas de cerdo fritas siendo desmenuzadas en la mano de un niño. Se dio la vuelta. El perro seguía de espaldas a él, pero ya no estaba comiendo. Su pelo se plantaba hacia arriba como las púas de un puercoespín. Mientras miraba gruñó, un sonido gutural, no perruno. Se volvió para encararlo. Su piel se estaba dividiendo, la boca rasgándose mientras algo dentro se esforzaba por emerger, como una mariposa irrumpiendo desde su capullo. Solo que no había nada atractivo en lo más mínimo en la metamorfosis que el husky estaba experimentando. Childs. El mecánico se detuvo, con los dedos apretados en el soplete, dubitativo de a quién ayudar primero. Bennings todavía estaba a la vista. Además de la cabeza, se las había arreglado para sacar un brazo y estaba arañando frenéticamente la superficie resbaladiza. Cada vez que sus hombros empezaban a emerger, algo oculto tiraba de él otra vez debajo de la nieve. Childs dio un paso de vuelta hacia Mr. Reddy, con la atención rasgada entre sus dos compañeros. El perro continuaba cambiando. Se había hecho más grande y oscuro. De pronto saltó, aunque ningún perro podía saltar 20 pies en esa nieve pegajosa. Childs reaccionó instintivamente cuando la cosa atacó al caído Mr. Reddy. Abrió el flujo hacia el soplete. Una corriente de fuego alcanzó a la cosa perro a mitad de salto. La violencia de la ráfaga la tiró patas arriba hacia atrás, una bola ardiente de pelo. Y algo más. El animal aullaba de dolor, haciendo un sonido que ningún perro hizo jamás, un chillido agudo que le recordó a unas uñas arrastrándose por una pizarra a Mr. Reddy. Este se puso de rodillas y activó el bote de termita. Apuntando tan cuidadosamente como podía en la confusión y la luz tenue, lo tiró más allá de las motonieves. La fuerza del lanzamiento lo mandó al suelo otra vez. El bote aterrizó a un pie de la retorcida y ardiente cosa perro y explotó. El fuego más pequeño fue envuelto repentinamente en una ráfaga de llama blanca. Childs se giró y empezó a ir hacia Bennings. El hielo por debajo del meteorólogo se estaba levantando violentamente. Mr. Reddy se puso de pie y alcanzó al mecánico, lo agarró de la noraca e intentó tirar de él hacia atrás. ¿Qué pasa? Childs intentó sacudirse al hombre más pequeño. El piloto continuó tirando de su amigo. Mantente alejado. Te pillará a ti también. Maldita sea. Childs estaba medio gimiendo, medio llorando. Repitió la maldición una y otra vez. De pronto, la cabeza de Bennings desapareció finalmente por debajo de la superficie, su cuerpo arrastrado fuera de la vista por algo todavía oculto. El hielo continuaba murmurando como agua hirviendo. La actividad se movió alrededor, yendo hacia los dos hombres, y después alejándose de ellos. Parte del cuerpo del desdichado meteorólogo saltó a la vista e igual de rápidamente fue absorbido debajo de la superficie otra vez. Mr. Reddy y Childs observaron por si reaparecía, incapaces de ayudar a su compañero. ¿Qué vamos a hacer?, exclamó el frustrado Childs. Intentaba rastrear el rumbo por debajo de la superficie con la punta del soplete. ¿Cómo coño lo voy a saber? De repente, la cabeza y los hombros de Bennings hicieron saltar el hielo cerca de las motonieves. Algo lo tenía en un agarre irrompible, aunque en el brillo distante de los faros no podían ver qué. A Childs le parecían las mandíbulas de un perro, excepto que ningún perro que jamás vivió tuvo una boca tan ancha. Las pesadas ropas exteriores de Bennings empezaron a rajarse, estiradas hasta sus límites cuando la carne por debajo reventó sus límites naturales. Las mandíbulas que mordían se retorcieron, volviendo el cuerpo hacia su centro. Una serpiente siempre gira a su presa para tragarla de cabeza, pensó Mr. Reddy locamente. La cara de Bennings desapareció en esa fluida boca cambiante. Se volvió y se lanzó a por el remolque de la motonieve, gritando hacia atrás por encima del hombro mientras corría. ¡Quémalos! Pero Bennings, empezó a protestar Childs. Mr. Reddy no habría reconocido su propia voz. ¿No puedes ver que se ha ido? Hazlo, mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. Bennings, maldita sea, Bennings. Los dientes de Childs rechinaron unos contra otros. Bennings está muerto, tío. Esa cosa todavía está viva. Activó el soplete.
La potente corriente de fuego alcanzó la masa indistinguible de la que Bennings ahora era parte. El pesado macizo de carne oscura estalló en llamas y el hielo empezó a fundirse a su alrededor. Un lamento chirriante llenó el aire nocturno. MC Ready estaba trabajando como un loco en el remolque de la motonieve, retirando frenéticamente bote tras bote de gasolina y tirándolo sobre el hielo. Algo duro como el acero asomó fuera del suelo. Tenía esparcidos nudos y proyecciones agudas y cosas como largos pelos rígidos. Falló a MC Ready y atravesó directamente el cuerpo de fibra de vidrio del remolque. MC Ready se echó a un lado. El miembro se liberó de la fibra de vidrio astillada y se agitó en busca de algo que agarrar. El piloto se revolvió por la nieve, destapó un par de botes y vertió el contenido en ese evasivo miembro buscador. Después se apartó y empezó a derramar el resto sobre la masa más grande que Childs se estaba derritiendo fuera del hielo. Los botes explotaron como pequeñas bombas, inmolando más la retorcida abominación convulsiva bajo la nieve. Tras ellos, la otra cosa perro continuaba ardiendo. Los continuos chillidos y maullidos resonaban horriblemente en las paredes del pequeño cañón, ensordeciendo a los dos hombres frenéticos. MC Ready tiró el último bote a la conflagración y agarró el brazo de Childs. «Es suficiente, tío». El mecánico no pareció oírlo. Con ojos vidriosos, Childs continuó apuntando la corriente de fuego sobre la masa ya hirviente. Parte del esqueleto ardiente de Bennings se mostró a través de las llamas. Si la otra cosa poseía un esqueleto, MC Ready no pudo distinguirlo. El infierno que llenaba el cañón era casi demasiado brillante para mirarlo. Finalmente MC Ready tuvo que dar un paso delante del mecánico y asir el soplete con ambas manos. «Childs, ya es suficiente. Lo tenemos». El hombre grande bajó lentamente la mirada hacia él y pestañeó. «Sí, vale». Mac apagó el flujo al soplete. Se quedaron ahí juntos, con las caras aturdidas inundadas de luz de las llamas mortecinas. A medida que el fuego empezaba a disminuir, también lo hacía ese detestable chillido. Pronto sonaba lejos, débil e inofensivo. Se agotó completamente en unos minutos. Los dos fuegos continuaban ardiendo. MC Ready y Childs esperaron hasta que las últimas brasas se hubieron vuelto oscuras. Entonces el piloto vació algunos galones más de gasolina sobre los tiznones que manchaban el suelo del cañón y los incendió. Cuando los mismos ardieron, ahí fuera no quedó nada que quemar excepto hielo y roca. El remolque de la motonieve estaba arruinado. Ese miembro apuñalador que había estado muy cerca de empalar a MC Ready había destrozado no solo el contenedor, sino también uno de los esquís de soporte. MC Ready lo soltó y transfirieron los suministros restantes a la caja de almacenamiento montada sobre el asiento trasero de la motonieve. Entonces partieron para volver a trazar su camino, acelerando por el cañón de vuelta a la planicie glacial y la helada noche antártica. Habría sido más sensato esperar hasta la mañana. Más sensato, sí, pero ninguno de los hombres tenía intención de pasar un momento más en ese cañón, ahora ocupado solo por los fantasmas de dos gárgolas cuya apariencia envuelta en la noche habría avergonzado a cualquier docena de rostros que rondaban la muy distante Notre Dame. MC Ready y Childs prefirieron correr el riesgo de morir congelados fuera en el hielo despejado.